tener mañaneras el fin de semana. Usted tiene las declaraciones, Ceci, del presidente hace rato en la mañanera, porque veo cómo les duele este ejercicio de la mañanera, pero le duela a quien le duela, le pese a quien le pese, las mañaneras continúan y en un descuido hasta se expanden. Por eso tengo hasta ganas de hacer la mañanera los sábados y domingos. Sí, sí. ¿Ustedes qué opinan? A ver, vamos a hacer una votación. Que levanten la mano los que quieran mañanera, sábados y domingo. A ver, hasta ahí. Bueno, son como uno, a ver, manténganla. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bájenla. Que levanten la mano los que no quieran mañanera ni sábados y domingos, sino nada más de lunes a viernes. Pues va a haber mañanera, sábados y domingos. A ver, que levanten la Oigan, mano. El sentido del humor que tanto les molesta a los opositores ahí, el presidente haciendo consultas a mano alzada, mi querida Renata, pues yo también levanto la mano para que se anime a hacer mañaneras el fin de semana el presidente. Yo levanto la mano, por supuesto, sería fantástico. Yo extraño muchísimo las mañaneras, también los fines de semana. Pero fíjate, querido Vicente y querido auditorio, varias cosas que yo tomaba notas ahorita mientras escuchaba a Germán Martínez. Lo primero, lo que tú mencionas, creo que es importantísimo. Es muy curioso cómo ciertos políticos tienen el descaro de olvidar de dónde, por quién están en el puesto en el que están, ¿no? Lili Telles, este señor Germán Martínez, que recordemos que fue pieza fundamental del calderonismo y que este movimiento amplio creyó en que podía aportar algo y que después traicionan a quien les abrió la puerta para construir un proyecto de nación y empiezan a decir una sarta de tonterías como si la gente no supiera por qué están parados hoy en el lugar que están parados. Y creo que eso cualquier persona nos damos cuenta. Esto no significa que a fuerza tengas que estar de acuerdo con el presidente en absolutamente todo, pero de ahí a que, gracias a que te montaste en la causa de la Cuarta Transformación, tienes un puesto político y que estás traicionando, por lo menos uno diría, bueno, un poco de mesura, ¿no? Es de verdad ese cinismo muy característico, muy sintomático de cómo opera la oposición. Entonces eso como primer punto que creo que es siempre importante denunciar que el cinismo de estos políticos que se comportan a la Lili Telles o a la Germán Martínez que tuvo a su cargo una institución tan importante como el IMSS, ¿no? Y que se le dio la oportunidad de colaborar a pesar de pues que tiene un pasado, digo, nadie quisiéramos haber estado en el calderonismo, creo yo, ¿no? Pero parece que hay algunos que sí. En segundo lugar, a mí me parece importante analizar un segundo el discurso de Germán Martínez, en específico estas dos cosas. La primera dice que el presidente se quiere pasar haciendo monografías del pasado y que solo le interesa hablar de historia y que no es historiador y que para eso. Este es el mismo discurso que tuvieron los neoliberales a lo largo de su periodo donde trataron, y esto siempre lo dice el presidente y tiene razón, trataron de borrar la historia como un componente político actual que tenía relevancia. Es decir, los neoliberales decían, la historia ya pasó, no nos sirve de nada pensar en la historia. ¿Cómo no nos va a servir? ¿Cómo no le va a servir a un país entender su historia para no caer en los mismos errores, para saber de dónde venimos, para saber por qué se construyó el sistema político que tenemos? ¿Cómo no nos va a importar la historia? ¿Cómo? Y Andrés Manuel López Obrador ha representado una reivindicación de la importancia de un pueblo, de saber su historia como un componente de memoria, un componente de orgullo nacional. Él ha hecho eso, parte de las mañaneras es reivindicar eso que durante 30 y tantos años los neoliberales trataron de borrar. Yo personalmente se los cuento como anécdota, mis clases de historia eran nulas
Yo he aprendido muchísimo de historia gracias a las mañaneras y yo creo que es la realidad de muchos mexicanos y mexicanas que nos sometimos, que por nuestra edad, yo soy hija del neoliberalismo, ¿no? Tengo 35 años, entonces literalmente toda mi vida viví el neoliberalismo y parte de esto fue esa privación de saber quién es nuestro país, de dónde venimos, cuál es nuestra historia, por lo menos parcialmente, ¿no? Y que hoy el presidente trata de reivindicar y que Germán Martínez y compañía regresan a ese pensamiento neoliberal de la historia no sirve de nada, estamos en el presente. Señor, estamos en el presente que estamos por una historia que tenemos y que es importante conocer. Entonces, eso a mí me parece muy sintomático de cómo el chip neoliberal de este señor que siempre ha tenido regresa y regresa y regresa a tratar de imponer algo que por primera vez después de 30 y tantos años se está tratando de reivindicar. Y lo segundo dice, a un presidente se le contrata. No, a un presidente no se le contrata, señor, esto es una democracia. Esa idea también neoliberal de pensar que los servidores públicos son simplemente alguien contratado como si fuera una empresa. Es parte de no entender la historia de un país, la historia de una democracia y de querer mercantilizar todo, de querer mercantilizar la vida pública de un país. No, es muchísimo más que una contratación, como se le quiere ver a cualquier servidor público. Un servidor público tiene un compromiso con la patria y que este modelo neoliberal de mercantilizar todo hasta el servicio público, de decir, se te contrata para algo. No, no, es muchísimo más profundo que eso, pero ellos vieron sus puestos políticos como si fuera simplemente, y con esto no quiero decir que manejar una empresa sea sencillo, por supuesto que no lo es. Es muy complicado, por supuesto, pero es distinto, es una función distinta. No es meramente una transacción la que se hace cuando se está al frente de una nación, por favor. Entonces creo que en el discurso de Germán Martínez y de la oposición nos hacen entender mucho, dado que ellos no son muy abiertos en ideológicamente dónde se paran, no se atreven a decir, a defender el modelo neoliberal con el que comulgan, pero lo podemos ver muy fácilmente si analizamos lo que dicen, ¿no? Y entonces ellos quieren regresar a ese pragmatismo donde ni la historia, ni los valores, ni la ética, ni nada importa, todo es una transacción y pues eso nos ha llevado a una descomposición social muy fuerte, ¿no? Entonces creo que es importante el fragmento que nos pone nuestra querida Ceci para entender ideológicamente dónde se paran muchos de estos actores políticos que traicionaron porque siempre estuvieron con el neoliberalismo. Y pues por último también yo nada más cerrar alzando la mano de que sean las mañaneras diario por lo que tú ya mencionas, porque es un espacio de comunicación política, de comunicación social más eficiente que hemos visto por lo menos en los 35 años que yo tengo de vida definitivamente y que repito, no es fácil porque ya otros mandatarios lo han tratado de hacer y no les funciona. Ahí tuvimos a Fox, ¿no? ¿Se acuerdan que trataba de hacerlo? No es tan sencillo porque es un espacio de cuestionamientos fuertes. Critican mucho al presidente que no es que solamente deja entrar y que solamente permite que se le pregunten cosas que él sabe contestar de manera muy sencilla. Eso es falso. Ahí estuvo Jorge Ramos tergiversando la realidad y aún así ahí tuvo su espacio. Todos los periodistas que ahí ha estado Denise Dresser cuestionando, lo que pasa es que no van, no quieren ir, pero el espacio está abierto y tú lo sabes, ¿no? O sea, tú has ido y tú mismo, mi querido Vicente, has hecho preguntas importantes que han cambiado la política de este país gracias a las preguntas que tú has llevado a la mañanera, ¿no? Le hiciste una pregunta trascendental sobre la UIF que desató muchísimas cuestiones, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con las mañaneras no solamente es un espacio de comunicación social, es un espacio de gestión política también, como tú lo has comprobado, como tú lo has logrado, haciendo preguntas contundentes e investigadas que permiten que ese elefante reumático se desatore poco a poco porque se le informa al presidente cosas que, dada el gigantesco trabajo que tiene, pues no, claramente no se puede enterar de todo, pero que estos espacios de audiencia pública, de gestión, permiten que esto suceda. Entonces, pues, como nos queda poco tiempo de nuestro presidente, yo sí creo que sería una gran opción tenerla de manera diaria, porque además ya hemos visto un poco el modo operandi
y de la oposición de que saca infodemia, saca noticias falsas justo los viernes para que no haya, en esos 2 días se pueda construir una narrativa pública, en el colectivo, en la narrativa colectiva se quede una idea sin que haya espacio de réplica instantánea, como sucede en la mañanera de lunes a viernes, y creo que esto se podría mitigar de la manera en la que se mitiga entre semana, haciéndolo en el fin de semana. Pobres de los funcionarios, eso sí, porque se les acabarían los días de descanso, pero creo que la realidad, las circunstancias de desesperación y de mal actuar de la oposición, de que están dispuestos a difamar, a decir lo que sea, no importa, no importa que después, no les importa decir lo que sea, lo hemos visto tú, yo en lo personal y por supuesto el presidente prácticamente de manera diaria, pero que sí la mañanera ayuda a mitigar esta infodemia, como tú ya bien mencionas, mi querido Vicente. Pues si se dan las mañaneras los 7 días de la semana, para mí sería confirmación de lo que vengo advirtiendo, que en la recta final se va a poner la cosa más brava. Y bueno, pues la voluntad la tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador. Por cierto, te tengo que preguntar.